invitado por la Embajada de los Estados Unidos y también por la Fundación Tierra de Hombres Luzana, y estoy acompañando de un representante también de esa organización, Oscar Vázquez, que me va a ayudar tanto con el tema que vamos a desarrollar esta tarde, haciéndome algunas preguntas y profundizando también sobre el tema. Y pues vamos a responder a las preguntas que ustedes nos envían también. Así es que estamos dispuestos a recibir sus comentarios y sus preguntas. Vamos a abordar el tema esta tarde, es el tema de la justicia restaurativa, el trauma y la resiliencia en esta combinación, porque son diferentes aspectos, y vamos a tratar de ver la interrelación que existe entre esos tres conceptos. Eh, Vamos a empezar primero con la justicia restaurativa. Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar de la justicia restaurativa y, lo que está pasando en ese campo, que es relativamente nuevo, pero tenemos bastante experiencia también a través de los últimos 15 o 20 años. La justicia restaurativa busca reparar los daños creados por los delitos, yo diría también las injusticias a nivel macro, como la colonización, la esclavitud, una serie de cosas que también son bien complejas, pero esos delitos, esos daños, injusticias, siempre impactan a las víctimas. Entonces crea una serie de respuestas de parte de las víctimas. Y la justicia restaurativa tiene como objetivo transformar esas relaciones que existen entre el agresor o entre, si es algo bien macro como la esclavitud, cómo estas heridas históricas se pueden reparar. Entonces, va pues del individuo a los conceptos bien complejos en cuanto al el tipo de daño que trata de abordar. La justicia restaurativa tiene como propuesta tratar de reunir a las partes que han sufrido o que han sentido el impacto o que han creado el impacto, tanto el victimario como la víctima. Tratamos de crear un espacio para que estos grupos o individuos pueden reunirse y empezar a abordar el suceso, qué ha pasado y cómo se puede reparar. Esta tarde podemos hablar un poco más de eso. Eh, Podemos decir que el daño produce un impacto en la víctima, pero también tenemos que reconocer que el victimario también siente el impacto, tal vez un poco diferente, pero siempre siente el impacto de sus acciones. Entonces, tenemos que buscar cómo vamos a reparar y cómo vamos a tratar el impacto, que a veces lo podemos llamar trauma, dependiendo del tipo de acción. Puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser físico, o puede ser una combinación de todas estas cosas. Por ejemplo, la dignidad. Muchas veces sentimos que la dignidad que tenemos como seres humanos se ha violentado en cierto sentido por la acción, si es por ejemplo un asalto, o también puede ser un abuso verbal, ¿no? Muchas veces sabemos que hay pues abuso emocional, y generalmente son eh, violentaciones de la dignidad humana que tenemos. Entonces puede ser un tipo de trauma, y buscamos la forma entonces de cómo abordar y reparar
ese daño. Y lo interesante es que instituciones que deben ayudarnos muchas veces incurren en ese tipo de violentación de la dignidad humana. Muchas veces las mismas escuelas que tratan de formar los jóvenes, los niños, dependiendo de la estructura y cómo se maneja el proceso educativo, puede ser resultar en una violentación de la dignidad de los niños o de la niña. Eh, por ejemplo, si dependiendo del tipo de disciplina que usamos y cómo tratamos a los niños y la estructura que creamos para tener un ambiente de seguridad para los niños también, todo esto afecta y puede ser un ejemplo de cómo podemos eh, sentir el impacto en cuanto a la dignidad. Eh, Otros tipos de impacto puede ser pues, síntomas que tenemos físicas, ¿no? Como enfermedades que tenemos que son resultados del trauma que hemos vivido como parte de haber participado en un evento eh, que puede producir daño y lesiones a nivel personal o colectivo. Estamos hablando de toda una serie de tipos de respuestas individuales y también respuestas colectivas, porque sabemos que comunidades enteras pueden responder a una amenaza o a algún impacto. Naciones, grupos étnicos, por ejemplo, pueden sufrir años de discriminación, entonces tienen también un impacto traumático para ellos. También queremos explorar un poco la resiliencia, pero eh, vamos a pensar un poco más entonces sobre el trauma y el impacto que puede tener, porque si el daño cometido produce trauma, entonces ¿cómo es el impacto que sentimos eh, con este delito que se comete? Podemos hablar de varias cosas, pero voy a hablar primero en cuanto al impacto en el cerebro eh, y en el cuerpo. Eh, ya mencioné lo de síntomas que tenemos como como una respuesta al trauma, psicosomáticos, por ejemplo, generalmente se relacionan o pueden relacionarse con el trauma y el cuerpo lo recibe. Si usted se imagina, si tiene un accidente de carro de tránsito, por ejemplo, y sale de su carro, entonces, ¿qué está pasando con su cuerpo? Seguramente está temblando, hasta puede estar llorando, pues puede sentir dolor en el estómago, una serie de cosas, ¿no? Entonces, estos son reacciones en el cuerpo. Eh, También podemos pues hablar del impacto en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Voy a usar una ilustración muy sencilla que el doctor Daniel Siegel de la Universidad de California en Los Ángeles eh, muestra y lo puede buscar en YouTube y ahí aparece esta muestra. Voy a usar la mano como el cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, la columna eh, mm, de la espada. Aquí tenemos la parte instintiva del cerebro, por ejemplo, el cerebro que nos ayuda a respirar, todo esto, todos los procesos automáticos que tenemos instintivos en el cuerpo. Y entonces la parte emocional que generalmente nos da la alerta de que hay peligro y todo esto. Y la corteza frontal que, por ejemplo, que integra todo el cerebro. Cuando, cuando hay cuando experimentamos o vivimos un trauma, entonces el cerebro
se desintegra. Entonces, esta parte frontal pierde la capacidad de regular y de regular la parte emocional y la parte instintiva. Esto entonces nos eh, produce un estado de descontrolado, ¿no? Que muchas veces hablamos de la respuesta, que perdemos control sobre nuestras emociones y no entendemos por qué nos comportamos de cierta manera. Y él dice, el doctor Siegel dice que cuando esto sucede y cuando eso, entonces hasta perdemos la posibilidad de actuar moralmente fundado, ¿no? Que perdemos la posibilidad de guiarnos moralmente porque el cerebro se desintegra hasta cierto punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de hablar de la experiencia, de hacer ejercicios para que el cerebro vuelva a integrarse. Muchas veces lo hacemos contando de 1 a 10, por ejemplo, compramos un poco de tiempo cuando nos descontrolamos, decimos, bueno, hay que contar de 1 a 10 antes de pegarle al niño, ¿no? Entonces, pues a veces contamos muy rápidamente para poder pegarle al niño, pero eso es malo decirlo, ¿no? Esto no se debe hacer. Pero ese mismo proceso de buscar un tiempo para que el cerebro se reintegre, esto nos ayuda a controlar la respuesta que tenemos. Y muchas veces si vivimos en un ambiente inseguro, permanentemente estamos en un ambiente inseguro, entonces el cerebro siempre está un poco así descontrolado. Y es por eso que muchas veces tomamos malas decisiones o nos comportamos en maneras muy peligrosas, ¿no? Que nos exponen a mucho peligro. Eso entonces es un ejemplo cómo el trauma afecta. Decimos por un lado que el delito y la justicia restaurativa habla del impacto o el daño. Por otro lado, podemos hablar del proceso de la justicia restaurativa como algo que nos ayuda a empezar a buscar reintegrar esta parte de nuestro ser que nos puede ayudar a tener una relación mucho más normal y mucho más indicado. Entonces, eso por el impacto que puede tener en el cerebro y por el impacto, y entonces podemos tomar algunas medidas para tratar de tratar el trauma, y la justicia restaurativa también puede ayudarnos a buscar y fortalecer la resiliencia. Vamos a ver si hay unas preguntas o si Oscar tiene una pregunta que quisiera hacer para profundizar o llevarnos a otro rumbo. Oscar. Muy bien, gracias por habernos ilustrado sobre las consecuencias del trauma. Tú nos decías que era importante que las personas conozcamos más sobre el trauma, ¿no? Estemos informados sobre el trauma. Yo tenía como 4 preguntas muy relacionadas a este tema. En primer lugar, ¿qué relación hay entre daño y trauma? Es decir, ¿cuándo un daño podemos decir se convierte en un trauma? La segunda pregunta sería, ¿hay niveles de trauma? ¿Hay complejos, simples? ¿Cómo es el tema del trauma? La tercera pregunta sería, las personas que han sufrido un daño y este daño se ha convertido en un trauma, ¿todas son capaces de recuperarse? ¿Qué condiciones necesitarían las personas para recuperarse? Y la última pregunta es, la justicia restaurativa, ¿qué elementos tiene que favorece esta recuperación, esta resiliencia? ¿Por qué la justicia restaurativa tiene, digamos, beneficios o características favorables para trabajar mejor
estas situaciones de trauma. Ok, Oscar, vamos a ver si puedo recordar todas las preguntas. Creo que la primera pregunta tenía que ver con el trauma eh, que, que produce la justicia, digo, el delito o el daño que se comete. Eh, y cómo era la pregunta en cuanto a la primera pregunta, Oscar. La primera es si cuando hablamos de trauma, ¿no? Si Ah, todos los daños son ajá, traumáticos y si hay niveles de trauma. ok, muy bien. Sí, tenemos que destacar que es normal que en la vida sintamos, es muy normal sentir impactos que nos pueden traumatizar hasta cierto punto, pero el cuerpo y si tenemos buenas relaciones, si tenemos apoyo de nuestra familia y una serie de cosas así, factores que nos apoyan en la vida, que esos procesos son normales, que con el tiempo mismo el cuerpo descarga la energía que ha producido el impacto eh, o a través del ejercicio, a través de ciertas otras cosas que hacemos, por ejemplo, si a uno le gusta cantar, el mismo canto pues puede pues dar salida a esta energía. Y muchas de las cosas que hacemos en la vida diaria nos ayudan a descargar esa energía y no quedamos traumatizados, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que yo, por ejemplo, puedo tener una reacción, pues, yo diría menor, liviana, que no, pues, casi no se nota, pero para otra persona la misma experiencia puede estar en el mismo auto y recibimos el mismo choque, pero para esa persona es una cosa bien grande, bien difícil de manejar. Esto depende del contexto, de la edad de la persona, la experiencia que tiene en la vida, pero muchas veces la mayoría, diría yo, de las traumas que experimentamos en el transcurso de la vida normal, sabemos manejar esto y salimos bien, ¿no? Pero hay casos en que por ser una persona que ha respondido más fuertemente ante un impacto dañino que he recibido, puede ser que necesite una ayuda, un apoyo. Esto puede ser a nivel profesional, sí. Hay profesionales que nos pueden ayudar en terapia, etcétera. Pero también hay otros factores sociales que pueden entrar. Y ahí si tenemos un buen grupo de amigos o si tenemos una familia que nos apoya o si tenemos, pues tal vez la misma religión nos puede ayudar o tenemos otras formas de apoyarnos en estas cosas para ayudarnos a pasar por estas estos puntos difíciles en la vida. Eh, Puede ser que en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta apartarme de la gente, descansar, experimentar la tranquilidad de la naturaleza. Todas esas cosas me ayudan a volver a ponerme en onda, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. La justicia, para brincar a la última parte de la pregunta, de estas preguntas, la justicia restaurativa tiene la ventaja de aportar a este proceso porque tiene ciertos formatos que sigue generales en cuanto a si ha pasado algo mal, entonces buscamos la forma en que podemos unir al victimario con la víctima para hablar del impacto. Y muchas veces hablar del impacto tiene el mismo efecto, ¿no? Nos ayuda a salir, dejar salir a esta energía. Tenemos la oportunidad de expresar cómo es que el impacto, el daño nos ha impactado y se lo podemos decir directamente al agresor. Esto ayuda a veces, muchas veces. Y entonces ahí lo que pasa con la justicia restaurativa es que tenemos sí, todo un sistema para abordar esto
y eso nos ayuda a pasar por tiempos muy difíciles. Para algunas personas van a necesitar más tiempo o tendrán que esperar más tiempo hasta que estén listas para encontrarse con el agresor o los agresores, ¿no? Pero esto es la gran ventaja de la justicia restaurativa, es que está estructurada exactamente para ayudar a pasar por esos tiempos difíciles. Tenemos que reconocer, aún con eso, a veces hay personas que necesitan, pues, eh, tomar, pues, usar los servicios técnicos profesionales, ¿no? Entonces, en cuanto a la resiliencia, decimos que la justicia restaurativa que nos ayuda a pasar por esas dificultades también nos prepara para saber que en el futuro, si llegan otras dificultades, ya sabemos, tenemos la experiencia de haber trabajado, de haber buscado cómo reenfocar mi vida por haber desarrollado ciertas cosas de, pues, me gusta trotar, me gusta hacer ejercicios, me gusta cantar, me gusta escribir poesía, me gusta pintar. Todas estas cosas nos ayuden, entonces a veces uno va aprendiendo cómo cuidarse también a sí mismo en el proceso de la justicia restaurativa. Así es que, por un lado, nos ayuda a abordar, por otro lado, también nos señala a veces cómo, pues, la misma, pues, reparación. Por ejemplo, si un joven comete algún delito, me roba, por ejemplo, algo de mi casa, si se ofrece a reponer eso, repararlo, dar cierta restitución en cuanto a dinero, pero además de eso que me va a limpiar el jardín por un tiempo, ¿no? Por un año o por 6 meses. Esto también ayuda a que podamos pasar por estas etapas y nos ayuda a construir y fortalecer la resiliencia. Eso por un lado. No sé si hay otras preguntas, Oscar, o si han venido otras preguntas de los que nos acompañan hoy. No sé si contesté a todo lo que me preguntaste, Oscar, pero estoy dispuesto a escuchar otras si ya perdí parte de la pregunta. Sí, me ha parecido muy, muy interesante las preguntas, las respuestas tuyas. Y me preguntaba en relación a que tú, te escuché en estos días que conversábamos, hablar sobre que la justicia restaurativa lo que busca es transformar, ¿no? Transformar la realidad, transformar la sociedad, transformar los conflictos, pero para transformar se necesitan estructuras, ¿no? Y la justicia restaurativa pues propone un conjunto de estructuras, pero también muchas veces la sociedad en la que vivimos tiene sus propias estructuras y a veces estas estructuras son excluyentes, castigadoras, punitivas, ¿no? Y pareciera que la justicia restaurativa es una mirada contracultural al tiempo que vivimos, ¿no? ¿Tú crees que la justicia restaurativa en el mundo está creciendo o está disminuyendo? Porque efectivamente pareciera más que el otro discurso, el que hay que castigar, hay que excluir, hay que incapacitar, hay que encarcelar, es un discurso más a veces difundido, ¿no? Tú que has estado ahora en Nueva Zelanda, has estado en varios países, ¿cómo ves el tema de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es, yo diría, como un paradigma nuevo, ¿no? Es algo nuevo en el sentido que siempre ha existido formas de abordar estos temas de si es el castigo que en realidad pues aborda y resuelve el problema o si hay otras maneras de hacerlo. Y, y lo que la justicia restaurativa está creciendo hasta cierto punto, diría yo, en el mundo, al mismo tiempo que tal vez las voces se están pues escalando un poco
las voces en cuanto al castigo o la represión, eh, es la forma en que debemos abordar esos problemas. Pero lo que yo he visto es que la justicia restaurativa está, si no está totalmente eh, eh, pues reponiendo al otro sistema retributivo, que es el castigo, por lo menos ha tratado de dar otra alternativa. Y esta alternativa ha llegado al punto en que para muchas personas está más en sintonía con, por ejemplo, la preocupación que tenemos en cuanto al área ecológico, por ejemplo, el ambiente natural, cómo cuidarlo con cierto cuidado, con cierto cariño, por decirlo. Entonces, tratarlo con menos fuerza, menos, diría yo, como explotación en el sentido, pues, todo el sentido malo de la palabra, ¿no? Eh, sino más bien cultivarlo, llevarlo como en armonía. Y la justicia restaurativa, pues, se sintoniza con este tipo de onda, por decirlo así. Entonces, esta onda de la preocupación por el ambiente, la preocupación por el abuso de los niños, eh, eh, todo esto, hay una serie de preocupaciones que tenemos ahora que nos estamos interesando en buscar otras maneras de vivir y de relacionarnos. Por supuesto, como dijiste, no todo el mundo está de acuerdo, pero ahí estamos y yo creo que va poco a poco pues recibiendo mayor apoyo, lo que yo llamaría prácticas restaurativas, la justicia restaurativa, hasta en las escuelas, por ejemplo, hay muchas escuelas en la propia universidad donde yo soy catedrático, por ejemplo, acabamos de inaugurar un enfoque especial dentro de la Escuela de Educación para preparar a maestros en el campo de la educación, pero con una concentración la justicia restaurativa o lo que llamamos disciplinas restaurativas en la escuela. Entonces, es un ejemplo de cómo eh, las, eh, las disciplinas van incorporando algunos de estos conceptos de la justicia restaurativa. Diría yo entonces que está pues, en auge, pero por supuesto hay mucho trecho que recorrer todavía en este camino. Esto sería en Nueva Zelanda, por ejemplo, mencionaste Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ha tenido un impacto fuerte a nivel nacional, porque hace 3 o 4 años, 6 años tal vez, pues ofrecieron pues le pidieron perdón al pueblo maorí en Nueva Zelanda por todo el proceso de la colonización que había vivido Nueva Zelanda. Entonces, además de pedir perdón, empezaron a tratar de implementar cierto nivel de restitución. No van a poder devolver todo el país al pueblo maorí, pero pueden hacer cosas simbólicas y también concretas por ciertos montos de dinero, por ejemplo. Y además de eso, empieza a crear un ambiente, porque eso fue hace 6 años o 4 o 6 años. Hace poco, después de mucho tiempo de estar en desacuerdo, llegaron a un acuerdo con el pueblo maorí sobre el uso del río Wanganui, que habían pues estado luchando con el Estado en cuanto a quién controla, quién cuida ese río. Y el Estado pues había expropiado el río que corría por todo un territorio maorí, y entonces ahora han llegado a un acuerdo impulsado por los principios restaurativos, ¿no? También la policía se había metido con un grupo que
pues según la policía, ellos tenían la impresión de que ese grupo estaba preparando a un grupo de terroristas y se metieron sin la autorización necesaria y pues, pues desrespetaban mucho al pueblo, a ese pueblo. Entonces, la policía ofreció, pues, eh, eh, dijo, pues, pedimos perdón, sentimos que hemos hecho tal cosa. Bueno, esos son ejemplos que muestran que va en auge el programa de o la justicia, o por lo menos los principios restaurativos. Vamos a ver si hay otra pregunta, Oscar. Sí, estamos viendo que también nuestros amigos de distintos lugares también están haciendo algunas preguntas, ¿no? Una pregunta muy relacionada con la que te hice sobre el tema de las estructuras es efectivamente cómo hacemos que la justicia restaurativa, que muchas veces es informal, se institucionalice, ¿no? Sea reconocida en las normas, en las instituciones, ¿no? ¿Cómo hacemos que efectivamente esas estructuras sean sostenibles en el tiempo, ¿no? En las normas, en las leyes, en fin, capacitar jueces, fiscales. ¿Cómo hacemos que esto que ha venido de distintas prácticas de pueblos originarios, ¿no es cierto?, esta manera de resolver los conflictos pueda incorporarse más en las instituciones, ¿no? Eh, es el reto que tenemos, porque por un lado, si institucionalizamos más el proceso restaurativo, pero, es posible pues que se desvíe, porque al entrar en una estructura burocrática, muchas veces se pierde la posibilidad de la flexibilidad que requiere un proceso restaurativo. Entonces, por un lado es el reto, cómo garantizar la sostenibilidad de un proceso eh, al meterlo o al incorporarlo en una institución que trae como desventaja la burocratización de una práctica que se ha caracterizado por su flexibilidad, por su habilidad de trabajar caso por caso y adaptarse al contexto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay aperturas que en muchos países eh, se ha dado pues una reforma jurídica en el sentido de que han cambiado o han mejorado, han abierto su sistema judicial y muchas veces han incluido ahí en esa reforma la opción de unos medios alternos. Entonces ahí a veces meten la justicia restaurativa, la negociación, una serie de medidas, la mediación, transformación de conflictos. Hay muchas veces, hay una pequeña apertura en estas reformas jurídicas que dan la posibilidad de que estas cosas se vayan desarrollando. Pero muchas veces depende del apoyo a nivel de las comunidades, porque no es solamente por el lado del gobierno, sino también qué puede aportar la sociedad civil. Y muchas veces con un apoyo fuerte por el lado de la sociedad civil, eh, el sector oficial está mucho más dispuesto a recibir y apoyar estas medidas, porque no es solamente el sector oficial que los está implementando, sino también la sociedad civil se responsabiliza por la implementación de aspectos de esto, ¿no? Que en mi opinión, la sostenibilidad se garantiza mejor cuando hay una cooperación entre la sociedad civil en la implementación de estas cosas y el sector oficial. Muy bien, he visto también otras preguntas muy interesantes que están lanzando ahí en la página web. Y
me parece bien interesante una de ellas que habla que pareciera que a veces, ¿no? Que el discurso de la justicia restaurativa es un enfoque muy individual porque es solamente entre la víctima y el victimario. Pero también hay otra pregunta que habla sobre los traumas sociales. Tú nos estás dando una mirada más amplia, ¿no? Que la justicia restaurativa no se refiere solamente a las personas o los individuos, sino también a las sociedades, ¿no? Y no solamente se refiere al ámbito judicial penal, sino también a una mirada mucho más holística, ¿no? Medioambiental, en fin. Tú ves la justicia restaurativa desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sí, esto sin despreciar el aspecto individual, ¿no? Porque tiene mucha importancia poder trabajar a nivel individual, porque si no podemos trabajar a ese nivel, si no podemos resolver los conflictos, si no podemos sanar las heridas a nivel individual, menos lo podemos hacer a nivel macro. Pero no se limita, los procesos restaurativos se prestan también para los niveles macros, diría yo. Pues yo mencioné la esclavitud, que en mi país pues jugó un papel muy importante en el desarrollo de los Estados Unidos. Pero eso tiene su legato, ¿no? Eso, hay una herencia de esto que nos afecta hasta hoy en los Estados Unidos. Pero hay formas de empezar a trabajar esas cosas. Y, y hay grupos que, por ejemplo, eh, esto no va a resolverlo todo de un solo tiro, por decirlo así, pero grupos que las familias dueños de esclavos y los descendientes de esclavos, estas familias, los descendientes de estas dos tipos de familias, se han juntado, se han unido para hablar de sus diferentes experiencias. Eso es un ejemplo de cómo están tratando de trabajar ahora con todas las cuestiones de racismo en los Estados Unidos y mucho de lo que ha pasado últimamente a nivel, por ejemplo, con el asesinato de los jóvenes que ha causado cierto revuelo en los Estados Unidos. Hay maneras de empezar a tocar esto. Entonces, esto no es solo a nivel individual, sino eso también es algo colectivo. Crea una conciencia colectiva en cuanto a estos aspectos que hay que ir mejorando en nuestra sociedad. Eso por un lado. Mencioné lo de Nueva Zelanda en cuanto a la respuesta ante la colonización. Es otro ejemplo de cómo se ha trabajado a nivel macro. Si vemos en situaciones de posguerra, por ejemplo, hay toda una población ahí que hay que trabajar porque ha sufrido como colectividad una experiencia de guerra. Entonces hay que recuperar, hay que sanar, se tiene que sanar después de esa experiencia y entonces hay programas también para trabajar en este tipo de contexto. Es que sí, es de que tenemos que pues abordar los diferentes niveles, porque aún en un nivel, vamos a tomar el caso del racismo en los Estados Unidos o en otros lugares, podemos ir trabajando a nivel macro, pero también tenemos que trabajar con las personas en sus propias comunidades, en sus propios barrios, que están tratando de resolver este problema a ese nivel. Entonces no podemos pasar por alto lo que se puede y necesita hacer a nivel micro, pero lo tenemos que poner dentro de un marco mucho más grande para saber cómo esto puede encajarse con otros esfuerzos que se están dando a nivel ya más de sociedad. Eh, Eso posiblemente no contesta totalmente, pero vamos a ver. Sí, justo este viernes tú vas a trabajar con la Defensoría del Pueblo, has venido al Perú y la Defensoría
bueno, has trabajado en el Perú mucho el tema de los conflictos sociales, ¿no? Yo te quiero hacer una última pregunta, agradeciendo la participación de todos. Es este tema, ¿no? ¿Cómo la justicia restaurativa puede trabajar también los conflictos sociales, ¿no? ¿Cómo aporta, cómo este enfoque pues ayuda a mirar los conflictos sociales, ¿no? Sí, no tenemos mucho tiempo, pero voy a responder brevemente, por lo menos, ah, de esta manera. En estos conflictos sociales, muchas veces esto tiene que ver con, por ejemplo, de ciertos tipos de industrias. La industria extractiva, por ejemplo, que en la minería, las empresas madereras, eh, diferentes tipos de extracción del petróleo y todo esto, generalmente se dan estos conflictos porque en estos mismos contextos sociales salen afectadas poblaciones indígenas o poblaciones que han vivido por mucho tiempo en estas zonas y por la necesidad, diría entre comillas, la necesidad de, pues de explotar estos recursos, entonces salen afectadas estas poblaciones. Eh, Muchas veces ese impacto no se toma en cuenta en cuanto a qué impacto tienen a nivel psicológico, a nivel de su propia identidad, a nivel del nivel de control que puede ejercer sobre su propio ambiente. Todo esto son, Todos estos son factores que a veces no se toman en cuenta porque afectan el sentido, la dignidad del pueblo, porque la dignidad puede ser individual, pero puede ser también colectiva. Y en estos casos, la colectividad ha experimentado una violentación de su propia dignidad y su propia forma de poder actuar. Entonces, la justicia restaurativa ayuda a comprender que aún si uno invierte, si crea una industria extractiva de petróleo o lo que sea, con las mejores intenciones, siempre hay impactos que pueden ser negativos para ciertos sectores. Entonces hay que tomar en cuenta estos factores. Esto en breve diría yo que la justicia restaurativa es como una brújula, no es un mapa que nos dice exactamente lo que se tiene que hacer, sino más bien lo que hace es que nos dice, hay que tomar en cuenta este panorama que tenemos delante de nosotros, que incluye aspectos emocionales, aspectos físicos, aspectos de sobrevivencia en su terreno, también produce crisis de identidad en el pueblo y se siente explotada la población es a veces que viven en esas zonas. Entonces, por un lado, si uno ejerce un poco más de cuidado al pues entrar, eso sería una cosa, pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay mucho que hacer para tratar de llegar a acuerdos con respecto a, a cómo vamos a vivir juntos en una situación donde todos ganamos. Y es ahí donde el encuentro eh, ya desde un punto de vista más restaurativo eh, puede ayudarnos a por lo menos abrir ciertas posibilidades. Podríamos extendernos mucho en esto, pero yo creo que debemos cerrar nuestra sesión de la tarde. Pues si no hemos podido contestar a todas las preguntas, pues les pido perdón y tal vez en otra ocasión o pueden encontrar a otra persona que le pueda ayudar ya experto en el caso, en la justicia restaurativa. Muchas gracias y muy buenas tardes.